Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que todo vaya bien en casa. Espero que estén pasando una cuarentena de lo mejor posible. Aprovechen su tiempo, hay muchas cosas que hacer. No se aburran. O aprovechen también, si van a descansar, descansen bien. Eh, bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Pero me gustaría retomar algo que vimos la clase anterior. A ver, permítanme. Bueno, primero les voy a poner un video que ya habíamos platicado la semana pasada del coronavirus y demás, de todos los inconvenientes que está ocasionando. Y bueno, es inevitable hablar de microbiología, ¿no? Y me acordé que, no me acuerdo si con ustedes platicamos de este tema, pero bueno, les voy a mostrar este video que lleva por título Si la saliva fuera sangre. Es un video ya muy viejito, ya mucha gente lo ha visto, yo creo que algunos de ustedes también. Pero bueno, nunca está de más, ¿no? Recordarnos un poquito el uso de nuestras barreras de protección. Vamos a verlo. Bueno, en primer lugar vamos a ver una consulta odontológica de rutina. Hay que observar bien todo lo que toca el operador, el asistente, qué instrumentos tocan. Y bueno, ahora vamos a empezar con la parte de si la saliva fuera sangre.
Bueno, y por último muestran cómo debería ser la atención, ¿no? Con todas las barreras bien utilizadas. Sí, bueno, pues muchos cambios, ¿no? Eh, Acuérdense que ahorita no es recomendable que atendamos pacientes de manera cotidiana. Extremen precauciones porque pues, la verdad es que están muy jóvenes y probablemente a ustedes no les cause un gran malestar el virus, pero no saben a sus seres queridos cómo es que esto les vaya a ocurrir. Y pues nosotros como dentistas estamos muy expuestos al contagio, totalmente expuestos. Veía unas imágenes, ¿no? Que decían que somos el profesional más expuesto. Y sí, sí lo creo. Viendo el video yo creo que también se dan cuenta de qué tan expuesto está uno, ¿no? Entonces, bueno, ojalá y no corran riesgos, chicos. Bueno, vamos a empezar con el tema... Ah, perdón. Este es el tema de hoy. Perdón, estoy en desorden todo, pero... Perdón. Este es el tema de hoy, conectores mayores y menores, pero primero voy a mostrarles unos videos que encontré de clasificación de Kennedy
que me parecieron muy buenos y se los quiero compartir. Posteriormente les voy a poner otro video que también explica muy bien las reglas de Applegate. Son las modificaciones, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada? Que cada una de las clases también tenía modificaciones. Bueno, de estos dos temas vamos a ver ahorita dos videos y se los voy a dejar también en el grupo para que los tengan en cualquier momento. Y por último les voy a mostrar una tarea que va a ser su primera tarea que vamos a hacer por medio de la plataforma. En la plataforma yo les voy a enviar este archivo que es un formulario de Google. Ustedes lo van a abrir, lo van a contestar y a mí me va a llegar su tarea. Entonces ya ahí yo checaré quién hizo la tarea y quién no. Y si no me equivoco se califica solita el formulario. Nada más ustedes lo van a llenar y listo. Ok, entonces voy a mostrarles los videos. Primero el de clasificación de Kennedy. En este momento tenemos que conocer que la clasificación de Kennedy es la clasificación de carácter universal que rige desde el año de 1925 y que aún sigue vigente, ya que abarca todo lo que son las áreas desdentadas de los pacientes. Todas aquellas clasificaciones que hayan sido realizadas posteriormente nos dan una ayuda más, como la clasificación con implantes o algunas clasificaciones con tejidos blandos. Por ahora vamos a empezar con la clase primera de Kennedy. Clase primera de Kennedy significa que tenemos un desdentado bilateral posterior sin ningún remanente posterior. ¿Qué significa? Que el paciente va a tener ausencia completa de los dos lados, tanto derecho como izquierdo. Después viene la clasificación 2, una clasificación muy compleja de rehabilitar, pero por ende tiene que tener muchísimo cuidado. La clasificación 2 enuncia que vamos a tener de carácter unilateral lo que es la ausencia de dientes, sin tener ningún remanente posterior como tal. La clase tercera es una de las clasificaciones que pueden ser rehabilitadas con fija o con removible, porque enuncia que es estar desdentado solamente bilateral o unilateral, no importa cuál sea, pero que se tienen remanentes dentarios posteriores y anteriores. La clasificación cuarta es otra de las clasificaciones que es muy importante porque enuncia que es desdentado anterior con remanentes posteriores dentarios. Importante, debe atravesar la zona edéntula, la línea media, y debe tener otra característica y es que no le falte ningún tipo de diente a nivel posterior adicional a la zona edéntula como tal. Muy bien, ese fue el primero. Ahora va el de las modificaciones. Ahora bien, vamos a seguir con la parte de la clasificación que a veces es compleja de entender. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros siempre tenemos que tener la clasificación dentro del área edéntula que se encuentre más posterior. Entonces vamos a tener unas reglas que son las reglas de Applegate que nos van a dar una claridad para aquellas áreas edéntulas que se quedan sin clasificar, porque a veces no cumplen la norma o porque tenemos algunos dientes que pueden llegar a tener alguna connotación que para nosotros nos sirven dentro del diseño como tal de nuestra prótesis removible. Entonces,
Para dar inicio, lo más importante que usted debe saber es que nosotros ya enunciamos que esto se conoce como una clase 3, porque tenemos dientes adyacentes a la zona edéntula, como sería en este caso. ¿Qué ocurre? La clasificación es solamente una de las áreas que se encuentran edéntulas. Entonces, para hablar de esta clasificación, nosotros enunciaríamos que esta sería una clasificación tercera de Kennedy, y la cual vamos a tener algo dentro de las normas de Applegate, porque la siguiente zona que se encuentra se va a llamar modificación. En ese orden de ideas tendríamos una clasificación tercera y una sola zona edéntula, lo que diríamos modificación 1. En este caso estamos diciendo que vamos a utilizar todos los dientes que se encuentran remanentes para el diseño y que de esa forma los vamos a clasificar. Continuando con las normas de la clasificación, tenemos que tener en cuenta varias partes. Primero, si hay dientes que están inclinados, si hay dientes que se encuentran rotados y usted no los quiere tener dentro del diseño, no los tiene que tener en la clasificación. Importante que usted siempre sepa que el área desdentada posterior siempre va a ser la que va a comandar la clasificación como tal. En este caso, que el área desdentada está al mismo nivel, pues siempre vamos a empezar por el lado derecho y después continuamos con el lado izquierdo. En este caso, como faltan bilateralmente los dientes, estamos hablando de que tenemos una clasificación primera de Kennedy, donde nosotros tenemos dos dientes desdentados y adicionalmente tenemos modificación 1, porque aquí hay un área, no son los dientes sino el área edéntula, y aquí lo vamos a conocer como modificación 2. Muy bien, vamos a ver aquí otra, entonces para que ustedes tengan en cuenta que el área posterior o más posterior es la que comanda. No la cantidad de dientes, sino el área más posterior. En este caso, el área más posterior sería este diente 27. Lo que nosotros podemos llegar a decir, miremos, observemos, que tenemos aquí una clasificación tercera de Kennedy y tenemos modificación 1 y modificación 2, donde vamos a encontrar una modificación 1 y donde vamos a encontrar una modificación 2. Muy bien, voy a avanzar para maxilar inferior, que es un caso que no se ha visto hasta el momento, en donde nosotros tenemos esta área. Si ustedes se dan cuenta, nos hacen falta dientes a nivel de 47 y 48. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que llegar y decir que esta es una clasificación segunda de Kennedy, porque tenemos diente remanente al lado opuesto y tenemos una modificación 1, modificación 2, modificación 3 y modificación 4. Ya ahorita les voy a explicar por qué las estamos anotando acá, porque tenemos que saber exactamente qué es lo que nosotros tenemos en nuestro paciente como tal. Voy a avanzar un poquitico. Acuérdense que cuando nosotros vimos la parte desdentada anterior pasando la línea media era clasificación 4, pero existe una norma de Applegate que es muy clara y es que la clase 4 como tal no tiene modificaciones, lo que significa que cuando yo vea únicamente el área edéntula en la parte anterior sin faltantes de ahí para atrás, significa que es una clase 4 pura. Esta sería una clase, vamos a ver, este es un caso que es bastante lindo por dos razones. Aquí nos está faltando el diente 8 y aquí tenemos esta parte. Realmente, ¿cómo tendríamos nosotros que decir? Tenemos una clasificación de Kennedy primera y tenemos en este lado una modificación 1. Y posteriormente nos vamos a este caso que también sigue siendo muy bonito porque tenemos exactamente el mismo caso. ¿Cuál es el mismo caso? Tenemos nosotros en esta parte
unos dientes faltantes pasando línea media, pero también tenemos ausencias posteriores, lo que significaría que esta sería una clase tercera, y tenemos acá una modificación. Tenemos aquí una clase tercera y tenemos una modificación 1. Muy bien. Espero les hayan quedado más clara esa parte de las clases, de las modificaciones, ¿no? Que luego no sé si lo entendieron bien como yo lo expliqué. Y si no, bueno, creo que esto lo refuerza muy bien. Ya por último, para terminar con esta parte de las clasificaciones, hice mucho énfasis en las clasificaciones porque, como les comento, si uno conoce clasificaciones, puede manejar más fácilmente los diseños de prótesis que vamos a ver más adelante. Y bueno, es importante desde ahorita que los conozcan. Por último, para rectificar que no haya quedado ninguna duda, vamos a hacer esta tarea. Es una encuesta que les voy a enviar a su correo, al grupo, perdón, a la plataforma de Classroom. Va a llegar la tarea y lo que tienen que hacer es, van a ver la imagen y me van a contestar qué clasificaciones, ¿sí? Son como 8 o 10 casos diferentes. Y bueno, a mí me va a llegar ahí una notificación de quién fue el que me envió la tarea y quién no. Háganla porque pues ahorita con todo esto, las contingencias que estamos pasando, no tenemos mucha evidencia para calificar. Entonces si ustedes no hacen alguna de las tareas que voy a dejar, pues les va a ir muy mal en calificaciones. Muy bien. Hoy vamos a hablar entonces ya de conectores mayores y menores. Estos son los primeros componentes que vemos al hablar de prótesis parcial removible. Acuérdense que las prótesis parciales removibles van a ser aquellas que se utilizan en pacientes parcialmente edéntulos. Y bueno, tienen ciertas características que vamos a ver. Ciertas características deseables que tienen que cumplir. Y sobre todo tenemos que entender que estamos ante un dispositivo que va a ser sometido a unas fuerzas muy específicas, como lo son las masticatorias, con toda la complejidad que ellas conllevan. Y bueno, es importante que en este momento que vamos a empezar el estudio del removible, sepamos que siempre vamos a estar hablando de palancas. En cualquier aspecto de retención, de estabilidad, de soporte que queramos mejorar y demás, tenemos que analizarlo siempre como una palanca. Tenemos que analizar de dónde es que llega una fuerza, qué es lo que provoca esa fuerza en el componente más alejado del lugar donde se lleva a cabo la fuerza. Y bueno, ya verán, es una gran cantidad de estudios que vamos a hacer, incluso de ciencias básicas, como son la física, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre contemplando esto, vamos a diseñar nuestros removibles. Las prótesis removibles, todo esto es del libro de McCracken. De hecho, también los videos que les puse anteriormente son del libro de McCracken. Es un buen libro, se los voy a pasar por digital. Y muchas de las clases las vamos a tomar de ahí, ¿sí? Entonces, bueno, McCracken dice que los removibles tienen que extenderse a ambos lados de las arcadas, lo cual va a facilitar la dirección de las fuerzas funcionales hacia los dientes de soporte y los tejidos para obtener la óptima estabilidad. McCracken marca muy bien cuáles son los pilares sobre los cuales tienen que hacerse una estructura metálica para un removible. Y bueno, dentro de ellos él dice que los removibles siempre tienen que ser bilaterales, que no pueden ser unilaterales, porque eso podría provocar el desajuste de ellas, de las prótesis, porque pueden girar, no tienen esa línea de fulcrum que impide que giren. Y bueno, algo que también yo he notado que es un inconveniente, pues es esto, ¿no? Que si nosotros colocamos un removible tan pequeñito,
es probable que el paciente tenga un accidente como este que vemos. Otro, vean, este está mucho más grande. De hecho, este sí fue un gran accidente, porque este pues sí está hecho con las reglas de que dice McCracken de que debe ser bilateral. Sin embargo, vean hasta dónde anda. Entonces son cosas que estamos expuestos todos. Tenemos que cuidarnos mucho, entonces hay que analizar muy bien si es correcto seguir colocando estos removibles en forma de cangrejo, que le llaman. Que la verdad es que yo he visto algunos en pacientes y los he visto que son cómodos para ellos. Pero bueno, ya vimos el riesgo que siempre se corre, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hablar del conector mayor. Vamos a empezar a hablar de cada uno de los componentes de una prótesis parcial removible. Vamos a empezar definiendo prótesis parcial removible. Bueno, es una prótesis. ¿Qué es una prótesis? Es un dispositivo que se utiliza, que está hecho de materiales sintéticos y se utiliza para tratar de cumplir una función, de suplir una función por un órgano perdido. Después removible, ¿por qué? No, parcial, perdón. Parcial, ¿por qué? Porque no es total, ¿no? Porque no es una prótesis total, porque no incluye todos los dientes. ¿Ok? Y removible, ¿por qué? Porque se quita y se pone. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? entre una prótesis fija y una removible? Muy bien, entonces esa prótesis removible que acabamos de definir está formada por diferentes componentes, por diferentes partes. Y estas partes las vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a empezar por la principal, principal no, lo apliqué muy mal. Vamos por una que cumple una función importante, que es la del conector mayor y menor. Posteriormente vamos a ir viendo los demás componentes, pero bueno, es por el que se inicia. Y bueno, el conector mayor es el componente de las partes de la prótesis de una alargada con las del lado opuesto. Es la unidad de la prótesis a la que están acopladas directa o indirectamente las partes restantes. Ok, entonces es este componente al cual se van a unir todas las partes de un removible. Y justamente este componente va a unir las partes de un lado con las del otro, ¿sí? McCracken dice que la falta de rigidez del conector mayor puede lesionar el soporte periodontal de los dientes pilares, herir la mucosa residual y comprimir los tejidos subyacentes. Yo creo que todos han escuchado hablar de las prótesis flexibles. Yo he atendido pacientes que llegan con prótesis flexibles y la verdad es que les resulta muy cómodo porque es un material pues que se adapta muy fácilmente al paciente. Pero tienen el inconveniente de que toda su retención está sobre el tejido blando. Y estar con este tejido blando estimulándolo constantemente produce pérdida ósea. Entonces ese es el gran problema, el gran pero que se le encuentran en las prótesis flexibles. La verdad es que la otra vez fui a platicar con un maestro mío y de este tema justamente. Y él me decía que lo que se está tratando de hacer para solucionarlo es que están mandando a hacer estructuras y sobre estas estructuras rígidas colocan el material flexible. Entonces sería un semi flexible, pero bueno, se escucha mucho mejor. De esa manera, al existir una parte rígida de la prótesis, va a evitar que siga este desgaste sobre los tejidos blandos. Pero bueno, eso es lo que me dice mi maestro, ¿no? Todavía habrá que seguir estudiando sobre este tema. Pero por lo pronto yo les puedo decir que me he dado la tarea de buscar el por qué no de estas prótesis, ¿no? Porque la verdad es ya les pido una disculpa, me entró una llamada y aquí se traba esto. Espero que no me vuelvan a llamar. Entonces les digo, me di a la tarea de investigar por qué no utilizar estas prótesis, ¿no? Que para los pacientes resultan tan cómodas.
Y pues sí, lamentablemente los libros de removible todos indican lo mismo, que se necesita que el conector mayor sea rígido. La verdad es que yo no he encontrado algo diferente en la literatura. Si alguno de ustedes ahorita que empiece a leer de removible encuentra algo, estaría bien que lo comparta, ¿no? Porque tampoco es de satanizar las cosas. Yo por ejemplo les digo, yo no hago removibles flexibles justamente por esto, pero tampoco estoy cerrado, ¿no? O sea, pues es como, ok, pues demuéstrame lo contrario, o sea, demuéstrame que sí sirve. Si alguien encuentra algo, estaría muy interesante que lo comparta. Y vean, se vende muy fácil el removible flexible, porque es muy cómodo. Yo tengo una tía que tiene uno y me cuenta pues, que es muy cómodo. O sea, me dijo, no, pues no se siente nada. Eh, entonces es donde tenemos que darnos cuenta que como profesionales de la salud tenemos que ver qué es lo que queremos hacer con nuestra carrera, ¿no? Si dedicarnos a lo que va a dejar dinero o dedicarnos realmente a la ciencia, ¿no? A la ciencia, a la odontología. Porque sí, la verdad es que son caminos muy distintos, chicos, y ya de ustedes dependerán hacia cuál. Pero dinero fácil hay, ¿eh? O sea, hay dinero. Pero lamentablemente luego esos son negocios que pues están muy susceptibles a desaparecer de un día a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues de repente llega alguien con todo el fundamento teórico y te cae. Entonces, bueno, nunca se casen, incluso nunca se casen con lo que sepan. Tienen que saber que siempre esto está en constante cambio y en cualquier momento pueden quedar fuera de la jugada, ¿eh? Entonces, bueno, nunca hay que dejar de estudiar. Vean, otra publicidad, este es en Estados Unidos, vean, en solamente 24 horas, ¿no? Entonces sí, la verdad es que sí tiene muchísima mercadotecnia, pero yo por lo menos no he encontrado algo que fundamente su uso. Bueno, de los conectores mayores es muy importante la localización de estos. Y bueno, para hablar de ellos tenemos que eh, deben estar alejados de los tejidos móviles. ¿Sí? Estos no. ¿Qué pasa si estos están en contacto con un tejido móvil? Lo van a cortar, no lo van a dejar mover. Eh, Se debe de evitar la comprensión de los tejidos gingivales. Esto se refiere a que nosotros al colocar nuestro conector mayor, nuestra estructura metálica, no debemos de dañar los tejidos sobre los cuales nos vamos a apoyar. Durante la inserción y remoción se deben evitar las prominencias óseas y de los tejidos blandos. Esto es más que nada para pacientes que se llegan a someter, no sé, cirugías eh, múltiples extracciones, por ejemplo. Estos pacientes luego puede llegar a quedar alguna esquirla ósea y esta esquirla ósea te imposibilita la colocación de una prótesis. ¿Por qué? Porque es un tejido que cada que toques va a molestar. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta siempre. Les recomendaría que en su cita de diagnóstico para un removible, con su dedo palpen las zonas para notar que no haya alguna esquirla ósea por ahí perdida que nos esté causando un problema. Las áreas en contacto con el conector mayor se deben de aliviar para evitar su enclavamiento en las zonas de posible interferencia. Esto se refiere a que el conector mayor se va a unir a su vez con los demás componentes, pero la unión entre estos componentes debe de ser como lo vemos en las resinas, ¿no? No debe de haber una interfase, ¿sí? Debe de ser continua. Si existe una interfase en esta unión, pues eso nos va a provocar, en primer lugar, trauma para la lengua seguramente. Y en segundo lugar, pues se va a acumular ahí alimento, ¿sí? Pero el trauma, sobre todo con la lengua, chicos, es muy molesto, es algo que los pacientes no aguantan mucho tiempo y se traumatizan bastante. Entonces sí hay que tener siempre... Yo siempre que hago algo para boca, siempre trato de con mi dedo toquen la superficie de su prótesis. E imagínense que eso se lo van a colocar a ustedes en su boca. Imaginen que por ahí estarían pasando su lengua, cómo sentirían y demás. Todo eso nos sirve mucho, pero es como activar mucho el sentido del tacto, ¿sí? Entonces cada que tengan un remo, tóquenlo, siéntenlo. Y si hay alguna zona que haga falta pulido, pues mejor hacerlo antes de que llegue a boca de tu paciente. ¿Qué problema nos encontramos
colocar un conector mayor o al seleccionarlo, que bueno, en ocasiones nuestros pacientes tienen patología. Bueno, no, esto no es una patología. Esta es una... ¿Cómo le llaman en patología? Una variación de la normalidad, creo. O sea que es algo distinto, pero no forzosamente es algo patológico, ¿sí? Estos son torus mandibulares son estos. Y bueno, estos son crecimientos óseos, normalmente bilaterales, y imposibilitan colocar una prótesis porque no puedes poner un conector mayor tan corto, tan pegado a los dientes, porque también tiene que tener cierta flexibilidad los retenedores. En fin, estos pacientes muchas veces se tienen que operar antes del torus para después colocarles un removible. O cuando el torus es de un tamaño menor, podría ser que se haga, pero es complicado. También una alternativa para estos casos podría ser el swing lock, que es un retenedor un conector que vamos a ver más adelante. Pero sí, estos casos son complicados. Ahorita tengo un amigo que acaba de operar uno. Déjame ver si me quiere regalar sus fotos. Les muestro el caso. También ocurre en maxilar. Vean, ocurre normalmente en la línea media. Y bueno, también dificulta en ocasiones la colocación de un conector mayor. Sin embargo, también algunos se pueden liberar, digamos. Se puede seleccionar algún diseño que no entre en contacto con la lesión y colocarlo. Pero normalmente representa una dificultad. Ahora, para seleccionar para colocar estos conectores, tenemos que tener en cuenta ciertos lineamientos. Uno de ellos es que los márgenes de los conectores mayores contiguos a los tejidos gingivales se deben colocar lo suficientemente alejados para que no los compriman, lo que ya les había dicho. Estos tejidos gingivales no los debemos de aplastar, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, la encía libre, no se trata de que la aplastemos, ¿sí? Se trata de un contacto pasivo. Para ello se aconseja que un conector de la barra lingual, el borde superior del conector se coloque como mínimo a 4 milímetros por debajo del margen gingival. En el borde inferior el límite lo marca la altura que alcanzan los tejidos móviles del suelo de la boca. ¿Ok? Aquí tenemos la imagen, vean la flecha roja, significa que la parte anterior de nuestro conector mayor debe de ir por lo menos a 4 milímetros de nuestro margen gingival, ¿sí? Como mínimo a 4 milímetros, ¿ok? No podemos colocarlo más cerca. Y bueno, y del margen o del borde más posterior de esta estructura metálica o más inferior que va a ir hacia la lengua, ¿qué nos va a dictaminar hasta dónde vamos a poder colocar el removible? La movilidad de los tejidos, ¿sí? Debe de permitir el movimiento de la lengua. Si lo imposibilita, pues es incorrecto colocarlo. En primer lugar, no creo que ni se pueda colocar porque estás sobre un tejido móvil, y si lo colocas vas a traumatizar mucho a tu paciente. Entonces estos son dos principios que tenemos que tomar en cuenta al seleccionar un conector mayor inferior. Referente al conector mayor superior, tenemos que, como el paladar no tiene movilidad de los tejidos del suelo de la boca, los bordes del conector se pueden colocar bastante lejos de los tejidos gingivales. Por ello se recomiendan que los bordes del conector mayor se coloquen como mínimo a 6 milímetros y paralelamente a los márgenes de la encía, ¿sí? Y bueno, en superior, como no tenemos el inconveniente de que tenemos la lengua, tenemos mucho más espacio para aprovecharlo. Y aquí marca que se debe de colocar como mínimo a 6 milímetros, ¿ok? Del margen de la encía. Entonces estos principios siempre recordarlos, porque ustedes van a hacer estos diseños en cera, ya les había comentado, ese es el proyecto final, y todos los diseños que me muestran tienen que cumplir con estas características. Las bandas palatinas anteriores y los bordes anteriores de las
planchas palatinas se deben colocar lo más posteriormente posible para evitar interferencia de la lengua en la zona de las rugosidades palatinas. Deben ser uniformemente delgadas y en el borde anterior seguir el contorno entre las crestas de las arrugas. El límite posterior debe quedar por delante de la línea de vibración. ¿Ok? Bueno, lo que ya hemos mencionado, el borde anterior de nuestro conector tiene que quedar lejos de los márgenes gingivales para no dañarlos, y el borde posterior de nuestra estructura debe de quedar anterior a la línea de vibración, ¿sí? Que es donde comienza el paladar blando, donde empieza a tener cierta movilidad, y pues si nosotros invadimos este espacio, nuestro paciente es muy probable que en primer lugar desaloje la prótesis o en segundo lugar que se coloque, pero que el paciente no pueda hablar de la manera cotidiana como lo hace, ¿sí? Y pues ahí nuestro diseño fracasaría por completo y sería repetir el removible. Entonces son cosas que tenemos que tener muy en cuenta al momento de diseñar nuestros removibles. Y como siempre les comento, yo entiendo que no todos ustedes se van a dedicar a hacer prótesis, ni es el objetivo de la materia incluso, pero sí me gustaría que sepan cómo es que debe de ser un removible, qué características debe de tener, para que por lo menos tengan la capacidad de argumentarle a su técnico, ¿sí? Pedirle buenos trabajos a sus técnicos. Y seguramente ustedes van a ver que conforme uno se va volviendo exigente, vas conociendo gente más capaz en el camino, y pues empezarán a trabajar con gente mayor preparada que estará al nivel de su trabajo, ¿eh? Esto es algo muy cierto. Esta es una regla de oro de los odontólogos restauradores, la calidad del dentista debe de ir proporcional a la calidad del técnico, Entonces, si tienen algún técnico que luego pasa que son muy exigentes, ¿no? Que nos dicen, no, esta no sirve, repíteme tu registro de mordida está mal y demás, doc, su montaje está mal hecho. No lo tomen personal, al contrario, de verdad tómenlo como un reto y dense cuenta que nos falta mucho por aprender, de verdad. Uno cree que entre más se estudia, más cerca está del conocimiento, y no, cada vez estás más lejos. Entonces, no paren. Bueno, ahora vamos a hablar de los conectores mayores maxilares. Hoy nada más vamos a ver los superiores, porque es mucha información y no los quiero saturar. Y para la próxima clase dejaremos los conectores mayores mandibulares, ¿sí? Bueno, existen 6 tipos de conectores mayores: la banda palatina simple, la banda barra palatina anteroposterior, la placa palatina, la herradura y la barra palatina simple. Voy a ir describiendo cada uno de ellos, pero aquí entra algo muy importante que van a notar durante todo el estudio del removible. Cada autor dice cosas diferentes, ¿sí? Van a ver que a veces incluso se llegan a contradecir. Entonces yo lo que estoy tratando de hacer con ustedes es que tengamos la mayor información de autores posibles, y sobre eso hacer un consenso. Pero sí se van a encontrar algunos libros que se contradicen entre ellos. Pero bueno, es cuestión de llegar a un consenso, y ya que lo analizamos, el año pasado hice ese ejercicio con sus compañeros, ya que analizas la información te das cuenta que están hablando de lo mismo, pero simplemente luego le ponen un nombre diferente. ¿Ok? Entonces van a ver aquí que les voy a ir mencionando cada una de las características que dice cada autor, ¿sí? Y ya ustedes sobre eso crearán un criterio. La banda palatina simple es esta que podemos ver en la imagen. Es una banda que va de lado a lado. Es pues muy sencilla, vean, tal cual una banda. McCracken dice que está indicada para espacios sedéntulos posteriores bilaterales, dentos soportados y cortos, como los de clase 3. Loza dice que está indicado en pacientes con un arco en forma de U o de V, clase 3, clase 1, clase 2, con buenos rebordes residuales. Medina dice que para brechas cortas y largas de la clase 3 y cuando se requiere mayor soporte palatino. Luego tenemos la banda barra palatina antero-posterior. Se forma por una barra anterior y otra posterior
como lo podemos ver en la imagen. Y bueno, McCracken ahí dice para qué clases lo recomienda. LOSA dice que está indicada para una clase 3, clase 4, para brechas largas. Por ejemplo, vean el ejemplo, es una brecha larga, la del lado derecho. Vean, LOSA la menciona que se puede utilizar en torus. Y sí, lo que les mencionaba, ¿no? Si el torus no está tan avanzado y está en la zona central, podrías colocar algo como esto y de esa manera lo liberas. Y ya no, tu paciente no se tiene que someter a ninguna cirugía. Entonces, bueno. Pero sí va a depender mucho del tamaño del torus. Medina dice que está indicado en pacientes clase 2, modificación 1. Y cuando los dientes anteriores y posteriores remanentes se hayan separados por brechas amplias y presencia de torus. Otro que menciona torus. Todos ven, cierto que también McCracken. Ok, entonces esta sería una opción de conector mayor para un paciente con torus. Esto seguramente va a ser pregunta de examen para que por ahí lo escriban. Placa palatina, vean, es una... Si observan la diferencia entre una placa y una banda, la banda es como una tira, ¿sí? Y la placa es toda una estructura que cubre por completo el paladar, ¿sí? O que abarca una zona más amplia. La placa palatina, McCracken dice que para clase 1 con dientes pilares fuertes, sí, vean la imagen, por ejemplo, son pilares fuertes. Clase 2 con más de 6 dientes anteriores a la brecha, paladar en forma de U, de V y en pacientes con retención directa. LOSA dice que pocos dientes remanentes anteriores en clase 1, pilares y rebordes pobres en clase 2 y en pacientes con comunicación oroantral. Vean, LOSA le da otro uso, comunicación oroantral. Podría ser, justamente hay casos que nosotros de prótesis maxilofacial llegamos a solucionar con una placa como esta. Una placa como esta nos llega a obturar muy bien un defecto pequeño, ¿sí? De hecho tengo un caso, luego se los muestro, de una chica que le quedó un defecto muy pequeñito en la zona central y yo le coloqué un aparato de acrílico. De hecho le dije, vamos a hacer algo muy sencillo para que estés cómoda y también por economía de ella, que son pacientes que llegan pues ya con muy pocos recursos, y le quedó bastante bien, la verdad. Luego se los muestro. Medina dice que en pacientes con excesiva fuerza de masticación, proceso plano, flácido o poco profundo, pacientes que requieren mayor soporte como tratamiento previo a prótesis total y en clase 1. Herradura. Bueno, esta es en forma de herradura, ¿sí? Todos ubican una herradura, muy bien. Pues esa, ¿qué forma tendrá? Pues una forma de herradura, ¿sí? Tiene forma de U y está indicada en pacientes con torus, dice McCracken. LOSA la indica en clases 4, torus y pacientes sin tolerancia al conector posterior. Ok. Medina la indica en clase 4 cuando sea necesario ferulizar dientes comprometidos y presencia de torus. Esta es otra alternativa al torus, ¿sí? La herradura. Que la verdad es que esta casi no se ocupa, ¿eh? Se ocupa más para cuestiones de implantología, de rehabilitaciones sobre implantes. Pero de manera intraoral no es tan recomendable y ya veremos más adelante por qué. Barra palatina simple. Sí, lo que les mencionaba, una barra, vean, es todavía más angosta, pero más gruesa que una placa o que una banda, ¿sí? Esta es la más utilizada y objetable, es la de elección preferente, dice McCracken. Y sí, fíjense que estaba viendo que sí hay varios doctores que solucionan muy bien con retenedores bien pequeños, con conectores bien pequeños como este. Lo vamos a ver más adelante también. LOSA dice que está recomendada de clases 3 y clases 4. Cuando nuestra arcada antagonista es una prótesis total, así como en clase 2 cuando se reemplaza una o dos piezas. Debe colocarse por delante de la cara distal del primer molar. Eso dice LOSA. Y Medina dice que está indicada en clases 3 y 4, espacios de dentros unilaterales y brechas cortas de clase 2. Ya ven porque como ya todo esto lo manejaban con clases, era importante que primero viéramos la clasificación de Kennedy. Ok,
Ya aquí pasamos a los conectores mayores mandibulares, pero esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Con ustedes, ¿qué tenemos pendiente? Ya vimos todos los videos, muy bien. Ya nada más les voy a mostrar por último, no sé si ya checaron en el grupo, ya mandé la primera tarea cultural. Consiste en que vean una película, la película está en YouTube, eh, no les cuesta un peso. Y les voy a mandar un cuestionario, tienen que llenar el cuestionario con lo que ustedes opinen de la película. Y de esa manera yo voy a llevar un registro de quién ha cumplido con la tarea y quién no. Tiene un valor final de .5 para su calificación del primer parcial. Y pues ya, es todo. Es una película con pues palabras fuertes, algunas imágenes también un poco impactantes, pero la verdad es que no la considero nada alejada de la realidad que vivimos en la Ciudad de México. Es una crítica social, yo la considero importante. Es dirigida por Gael García y bueno, espero que les guste. Se llama Chicuarotes. Los dejo con el tráiler y es todo. Pero mira nomás qué coincidencia, dígame, ¿usted también se dirige al trabajo, payasito? No, voy al trabajo, payasote. Necesito a alguien que haga el paro, que eche la mano. Se metan una transforma. Se muerto. ¿Qué te quiere llevar? Chambeado. Vamos, güey. ¿Sabe cuál es el santo del final? No, ¿cuál? Pues el san se acabó. Mi tío trabaja en el sindicato, güey. Tú nomás juntas los 20,000 varos. Le habla a mi tío y tienes la plaza. Estamos jodidos. Preferimos sacarles una sonrisa en lugar de sacarles un susto, ¿no? También esperando que nos puedan apoyar con una monedita. Te cae de madre que ni un pinche peso, pinche gente. Vámonos aquí, güey. Vámonos a este pinche pueblo culero. ¿Pero cómo? Que nomás con la rutina. Pues así empezó Cantinflas. Se los dijimos por las buenas, no quisieron, ahora se chingan, pinches ojetes. A ver, todo, lo que traigan, lo que traigan. Vas, cabrón, ayúdame. Mañana nos vamos. Siguen haciendo esas mamadas, nunca van a salir de jodidos. Qué chido. ¿No te ha contado? Pinche Yamil, que acaba de salir del penal, güey. ¡Cállese! Pues señores, esperemos que les haya gustado el show. Ahí se chingan un bolillito para el susto. Ya, perdón, ese ya lo vimos hace rato. Pues eso sería todo. Cuídense, estén muy bien. Sigan cuidándose de toda esta cuestión del coronavirus. Y cualquier cosa estamos en contacto. Cualquier duda de la clase me la pueden poner ya sea en la plataforma o en Facebook, donde gusten, y yo se las aclaro a la brevedad. Y bueno, estamos en contacto. Adiós.